unas muchachas que bailan, Sí. ellas reciben propinas. Ujú. ¿Esas propinas son propinas calificadas? Y la respuesta es no, no son propinas calificadas. Aunque trabajan por cuenta propia, Sí. porque es un trabajo, no lo van a poder decir. ¿Por qué? Porque la ley excluyó específicamente las propinas recibidas por servicios de adultos, de Que no entretenimiento de sabía adultos. cómo llamar ya. Sí, mira, es que no estamos acostumbrados a eso. Antes, creo que 10 años atrás, manejábamos todavía efectivo, pero Claro. ahorita es una cosa que casi ya no se ve, todo es por aplicaciones. Franco, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? No es pagar menos impuestos, es pagar el impuesto justo. Usted cuando firma una declaración de impuestos, usted dice que bajo fe de juramento, usted sabe que lo que está ahí está correcto. Y toda cosa que usted haga contrario a lo que diga la ley, es una violación de la ley y puede ser considerado como un fraude. Y para que usted lo deporten, simplemente tiene que escucharse la palabra fraude, usted ya tiene una boleta de salida rápida. Sí. Así que pague los impuestos que tenga que pagar, que usted está en un país de orden y verá que todo le va a ir bien. ¿Qué tal, amigos? Les saludo Sasha Escalante, muy feliz de encontrarnos de nuevo, además porque esta es la primera edición de Inmigrantes Podcast, así que espero todos estén muy bien, que hayan tenido un feliz inicio. Algunos dicen feliz 3 de enero, pero bueno, espero que todos estén realmente bien. Y lo vamos a hacer hablando de algo que a nosotros nos encanta, porque es el dinero, pero bueno, en esta oportunidad el dinero que va al tío Sam, porque ya empezó la temporada de 2026, todo lo que tiene que ver la declaración de impuestos, por lo menos arrancó, va a arrancar el 26 de enero para los que hacemos la declaración personal. Y se extiende hasta el 15 de abril, esto sin tener o meter en cuenta lo que tiene que ver con las extensiones. Pero hay algo muy importante que usted debe saber que todavía está generando bastantes dudas, y es que en 2025 tuvo que hacerse un ajuste a esa ley que creo que venía aproximadamente desde 2017. Entonces, en esa ley, ciertamente, o digamos que con esas reglas que estábamos jugando, en ese sentido, por llamarlo de alguna manera, haciéndolo una metáfora, ¿no? Sí nos benefició a muchos de nosotros, hubo algunas excepciones, algunos ajustes, porque pasaron cosas especiales que en la nación, como por ejemplo la pandemia, después vino la inflación, o sea, hubo que ajustarlas para tratar de ayudarnos en general. Algunos nos beneficiamos, ciertamente, pero eso caducaba en el 2025 y el gobierno tenía como dos opciones. Bueno, o esperar que caducara y que de repente aumentara y que vinieran algunas cosas un poco de golpe, o tratar de ver qué podía hacer y ajustarlas, y eso fue lo que se hizo. El Congreso lo aprobó, lo firmó el presidente, usted habrá escuchado algo como el Big Beautiful Bill. Bueno, ahí estaba metido todo esto, estos cambios, pero ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a pagar más, menos? Si gano lo mismo que el año pasado, ¿por qué entonces a lo mejor este año voy a tener que pagar un poquito más? Y la verdad es que, bueno, yo no se lo voy a explicar también como una especialista que tengo ya aquí a mi lado, que ya se los voy a presentar. Y además que me da muchísimo gusto porque el año pasado, cuando hicimos este show, este programa también, tuvo una recepción extraordinaria. Llegamos a un montón de gente, cosa que a nosotros nos enorgullece. Muchas dudas fueron contestadas por él, porque yo creo que no hay más nadie mejor que él que pueda explicar los impuestos así, chévere, como estamos ahora, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Él es Franco Renaud, con ese apellido francés, pero que es venezolano de pura cepa, especialista, por supuesto. Tiene, creo que, Franco, más de 20 años de experiencia. Sí, gracias, Sacha, por la invitación a Inmigrantes Podcast. Y increíble, hiciste un análisis súper detallado, ¿verdad? Que deberías venir a trabajar con nosotros. Hiciste un análisis súper detallado de la trascendencia histórica de la pandemia hasta el momento, de cómo ha transcurrido la ley y cómo este cambio fue necesario y que está moviendo el piso de mucho, porque es un cambio donde afecta a muchísima gente en positivo y tristemente a otros en negativo. Pero bueno, lo vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, gracias por la invitación. Y sí, mi nombre es Franco Renaud, yo soy un enroll agent, soy un agente matriculado ante el IRS, escritor del libro 5 pasos para pagar impuestos en Estados Unidos. Este libro está disponible en Amazon. Es una guía completa para cumplir las obligaciones fiscales en los Estados Unidos. Y bueno, esto nos apasiona, nos gusta muchísimo hablar de los impuestos y sobre todo cómo podemos ayudar a la comunidad latina en este año donde hay tantas cosas, ¿no? Porque sabes que hay dos cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Estamos hablando de inmigrantes, la parte migratoria, y estamos hablando de los taxes. O sea, cuán importantes son los taxes para nuestra comunidad inmigrante, de hacer las cosas correctas. Entonces eso lo vamos a conversar. Y además que creo que es algo es lo primero que cuando llegamos aquí
tratamos de ponernos al día, de entender cómo funciona, de qué necesitamos para declararle impuestos y que además estamos, creo que en un momento tan delicado, complejo, por llamarlo de alguna manera, donde claro, con esta administración nos hemos visto supuestos a tantos cambios que algunos asustan, otros son para bien, unos no los toman tan bien, pero han pasado cosas que nos han movido el piso, que nos cambian. Yo trataba, gracias por lo del análisis, pero trataba como de entenderlo o ver cómo ayudaba a que la gente lo entendiera de una manera clara, porque además de hacer estos ajustes, yo creo que también no sé si obedece a la manera en que nos estamos moviendo, de alguna manera, porque antes, creo que 10 años atrás, pues bueno, no manejábamos todavía efectivo, pero claro. ahorita es una cosa que casi ya no se ve, todo es por aplicaciones. Claro que sí. Mira, este cambio era necesario producto de que una vez que llegó la pandemia, hubo una cantidad de acciones que tomó también el Ejecutivo. ¿Para qué? Para beneficiar al más desvalido. Pero esto se convirtió después de la pandemia, se convirtió en un tema de que ya llevaba mucho tiempo. Entonces había que hacer esos ajustes necesarios para poder llevar nuevamente, traer a la realidad de este país y cómo funcionaba. Y realmente funciona con sus exportaciones, se maneja muy bien el tema de los impuestos. Necesitaban hacer esa corrección, dirían los economistas cuando hablan de economía, esa corrección monetaria, pero es que esa corrección a nivel impositivo necesaria, donde bueno, favoreció a muchas personas y a otras en menor proporción, pero tal vez esas que están en menor proporción, planificándose y organizándose de una manera correcta, pueden tener los mismos resultados o resultados tan positivos como aquellos que ya tienen empresas estructuradas. Franco, y yo estaba revisando un poquito cuáles eran esas dudas principales que tenía, por ejemplo, la comunidad inmigrante. Hay un montón. Sí, claro. Voy a tratar de condensarlas e ir poco a poco. Pero una de las primeras, y es ante un poco la locura que ha pasado en los últimos meses, es si ahora el IRS va a tener acceso a mi información personal. Yeah. ¿Qué pasa con nuestro Social Security? Parece que ahora hay un Social Security que es válido y otro que no, y esto también obedece por lo menos en la comunidad venezolana y también nicaragüense, muchos otros, en donde se han habido restricciones con el TPS, que era una protección temporal, y entonces hay muchos que han quedado en un estatus que no están ni legales ni completamente ilegal, pero entiendo que pasa algo con el Social Security, que por lo menos es para la mayoría de nosotros que declaramos impuestos personales, es lo que utilizamos para hacerlo. Claro que sí. Con este cambio, esta modificación, como comentas, hay varias cosas que están sobre la mesa, muchas preguntas que se generan respecto a este cambio de la ley y sobre todo en el tema de aquellas personas que tienen un número de seguro social, entonces que ya venían trabajando con un permiso de trabajo, pero de repente ya no tienen un permiso de trabajo válido, ya venció, ya se terminó su tiempo. Entonces, ¿cómo queda esa comunidad? Entonces, con la modificación de la ley, la mayoría de los créditos que se solicitan, el crédito por ingreso al trabajo, que es hasta $7,000 que puedes reclamar por tener bajo ingreso, entonces se ve mermado, se ve supeditado ¿a qué? A un número de seguro social válido, ¿no? El crédito, de reclamar el crédito por dependiente de los niños, también para poder reclamar el crédito necesitas un número de seguro social válido. Entonces, cuando hablamos del seguro social válido, nosotros los contadores no somos abogados, haciendo una salvedad, claro. Tampoco somos representantes de inmigración, pero tenemos que cumplir la normativa, es que esa persona tiene que tener un permiso de trabajo válido. Y tal vez esto le lleve, y tal vez esto sea la controversia de este podcast. O sea, es decir, si yo voy a hablar contigo para hacer la declaración de impuestos, y yo era alguien de ese grupo que tenía TPS, ajá, y ya no lo tengo, okay, tú te sientas conmigo y me dices, ok, Sasha, ¿de dónde eres tú? A ver, ¿tú tienes tu seguro social? Mi seguro social es este número, lo primero, Franco, que tenemos que hacer... Y después me dice, ¿tienes un permiso válido? ¿Qué pasa? Trabajo? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como preparadores de impuestos es hacer la debida diligencia, o sea, hacer las preguntas necesarias, porque necesitamos verificar, claro, que la persona tenga la documentación correcta. Al hacer la verificación, necesitamos solicitarle copia de la tarjeta de seguro social, que lo hacemos siempre, sí, ¿no? Entonces, ahí lo primero que vamos a ver si está calificado para trabajar dentro de Estados Unidos. Y la pregunta siguiente es, necesito tu permiso de seguro, tu permiso de trabajo está vigente. Entonces habría que conseguir nosotros documentar con una copia de ese permiso, porque ¿qué pasa? El problema es que
si no hacemos eso y existe una revisión, o estamos otorgando un crédito a una persona que no le corresponde. No somos inmigración, pero tenemos que hacer la debida diligencia para hacer una declaración de impuestos que esté sustancialmente correcta. ¿Y qué significa sustancialmente correcta? Que yo le hice todas las preguntas necesarias al contribuyente, documenté la información y tengo respaldo de eso. Entonces, si yo tengo toda esa información y después de ahí en adelante el permiso no estaba correcto, pero yo hice mi debida diligencia correctamente, el IRS posterior a eso pudiese en algún momento solicitarle el reembolso de esos créditos que se dieron en exceso, y tiene toda la facultad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la norma es clara, tienes que tener un número de seguro social válido. Cuando hablamos de válido, nosotros entendíamos que era un número de seguro social, listo, para poder trabajar en Estados Unidos, tener un número de seguro social, pero ahora tiene que, o sea, esa validez, tu permiso de trabajo tiene que estar válido. Ay, caray. Es complicado ahorita. Es bastante complicado. O sea que primero tienes que tener seguro social válido, ya no es, digamos, que como antes. Sí. Y número dos, en el caso de que los que no tienen seguro social, que ahí es una pregunta que se hace muchos, ¿cómo declaro? Ok, ¿qué pasa? Una persona, para poder declarar impuestos en Estados Unidos, si recibió un ingreso en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos está sujeto a pagar impuestos en Estados Unidos. No importa la fuente del ingreso. No importa si era una venta de algo que era legal o ilegal. Usted tiene que pagar impuestos por eso. Acto segundo, no tienes un número de seguro social válido, tienes que sacar un número de identificación, un ITIN. Con el ITIN usted puede, es un número que le dan a las personas que no tienen número de seguro social, que no están sujetos a un número de seguro social, o un no residente, una persona que vive en Estados Unidos que obtuvo un ingreso dentro de Estados Unidos. Y con eso va a pagar los impuestos dentro de Estados Unidos. El tema se presenta ahorita, es lo siguiente, que con esta modificación de la ley, muchas personas que viven dentro de los Estados Unidos, que tienen familias, tienen sus hijos que son ciudadanos americanos y sus padres lastimosamente no tienen un número de seguro social, sino que tienen un número de ITIN, entonces no van a poder reclamar los créditos relacionados con sus niños. ¿Por qué? Porque no tienen número de seguro social. Y para poder reclamar en su mayoría el crédito, por lo menos uno de los padres tiene que tener un número de seguro social válido. ¿Qué quiere decir? Que si usted vino en alguna oportunidad a los Estados Unidos y obtuvo un número de seguro social, pero ya no está vigente, usted ya no tiene estatus y no tiene permiso de trabajo, tristemente usted no va a poder reclamar los créditos. Y esto es súper importante que las personas lo entiendan. Y creo que esto va a ser la controversia de este podcast y mucho, porque hemos estado hablando con muchos compañeros, la controversia entre los preparadores de impuestos, porque hay algunos que van a querer dar créditos para aprovechar la mayor cantidad de personas y otros que vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una declaración que esté sustancialmente correcta y que no te ponga en riesgo a usted como contribuyente. Tal vez eso implique que su reembolso no sea tan alto, pero usted está haciendo una declaración de impuesto correcta. Ay, caray. Franco, y si pudieses hacer como una evaluación, ¿qué crees que de repente las 5 cosas que tú crees puedan tener más impacto, además de esto que hemos mencionado en nuestra comunidad latina y lo que tiene que ver con todos los cambios de la ley? O sea, ¿qué cosas vamos a ver que van a ser como referenciales, ¿no? Para que las tengan en cuenta todas las familias, sobre todo cuando son familias compuestas, o sea, cuando uno tiene hijos y uno está acostumbrado a que, bueno, yo por mis 2 niños y esta era la reducción, o estoy ganando exactamente lo mismo que el año pasado y de repente me siento contigo y tú me dices, bueno, te va a tocar pagar esto, y yo digo, pero ¿por qué si yo gané exactamente lo mismo y ahora me toca pagar más o menos? O sea, ¿qué crees tú que podemos mencionar? Ok, ¿qué pasa? Hay varias cosas allí que hay que tomar en cuenta. La principal de ellas es que recuerden que los créditos, tanto el crédito por ingreso al trabajo como el crédito por los niños, afectan directamente el pago del impuesto. O sea, todo lo que usted le den de crédito o de bien sea por ingreso del trabajo o por bajo ingreso en el trabajo o básicamente el crédito de los niños van a afectar directamente el impuesto, y una vez que se compense el impuesto, lo que sobre se lo devuelven, ¿no? Entonces, basado en eso, si usted lo descalifican de algunos créditos, ¿qué va a pasar? Ese dinerito que había en crédito que iba a afectar el impuesto de usted ya no va a estar. Y como no va a estar, usted va a pagar más impuestos. Entonces, ¿quiénes tienen que tomar en cuenta? No, este cambio de la ley fue súper importante y trae muchas consecuencias. Por ejemplo,
Las personas que trabajan, el año pasado me hiciste un ejemplo, yo trabajé y gané igual que el año pasado. Ok, hay que mirar qué tipo de trabajo. Si usted tiene un número de seguro social válido, usted tiene un ciudadano americano, residente americano, o usted tiene un seguro social válido para trabajar dentro de Estados Unidos, entonces usted va a hacer su declaración de impuestos normal. Si existe alguna variante en usted dentro de la comunidad latina, no es que a mí yo tenía solamente TPS, pero ya eliminaron el TPS. Entonces no, lo que pasa es que yo hice una aplicación y estoy esperando que me aprueben el permiso de trabajo. Hago una extensión hasta que se lo aprueben para que envíe los taxes. Porque el hecho de que usted haya enviado una extensión, esté en proceso de trámite, no significa que está aprobado. Claro. Entonces, o está renovado. Entonces, en este caso, yo le diría, haga una extensión en su declaración de impuestos para cuando le llegue su permiso de trabajo válido, entonces usted puede hacer su declaración de impuestos. Aquí lo que estamos dando son comentarios para hacer una declaración de impuestos que no le genere una carta a usted de vuelta. Que el IRS dice, usted no tenía un permiso de trabajo válido. Ellos hiciste una pregunta iniciando esto, el IRS va a compartir la información principal. Entonces, en primera instancia, el IRS no puede, no debe compartir la información a los centros de ICE, ese tipo de cosas. Sin embargo, en este país están pasando muchas cosas últimamente y que, bueno, cualquier cosa no podemos esperar. Se corrió la voz inicialmente de que se habían compartido información, después la mayoría de la comunidad latina que no tiene número de seguro social no presentaba los impuestos y entonces después dijeron, no, ¿sabes qué? Hagan sus impuestos, que es la manera correcta. Okay. No tenga temor, o sea, si usted tuvo un ingreso en Estados Unidos, usted tiene que declararlo. Hacer una declaración de impuestos le va a garantizar a usted de que usted está cumpliendo una obligación. Y si toca ir a un juez de inmigración, por lo menos usted es una persona que ha pagado los impuestos en Estados Unidos. Y eso dice mucho de usted como persona. Correcto. Como inmigrante. Franco, y hablando de nuestra gente inmigrante, que sabemos que de repente a veces tiene un trabajo de recepcionista, pero entonces, Sasha, no, que yo le cuido a la niña a mi vecina de vez en cuando. Y entonces, bueno, ella me paga, me hace una transferencia por Zelle, por PayPal, qué sé yo. Bueno, es ahí, ¿cuántas veces? Bueno, no, ya lo he hecho como cuatro meses seguidos, casi 5, y me está pagando cada semana. Sí. Ese tipo de cosas se declara, ese tipo de cosas se cuenta. Yo recuerdo, y voy a hacer referencia a justamente el año pasado cuando estábamos conversando, y fue algo que llamó la atención de mucha gente, porque es que ya el dinero se está moviendo de una manera distinta a como antes lo teníamos en la cartera, en la billetera y teníamos el efectivo. Ahorita estamos a través del teléfono, pagamos todo, pago el agua, pago la luz, hablé con una amiga la que compra la comida, bueno, le pasamos todo a fulanita y hacemos una transferencia por Zelle. Ese tipo de cosas que se mueve de esta manera, esos son taxables o cuáles son las diferencias para nosotros tenerlos en cuenta. Ok, esta es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Todo ingreso producto del trabajo dentro de Estados Unidos debe pagar impuestos en Estados Unidos, salvo que exista algo que lo exonere, ¿no? Okay. Por ejemplo, la niñera, que todas las semanas se le pagan $100 son 52 semanas, entonces ella tiene un ingreso allí. Ella tiene que reportar ese ingreso si no tiene una entidad creada en un Schedule C, la forma 1040. Porque así se lo hayan pagado en cash, con transferencia, por Zelle. Porque esos son instrumentos de pago. Instrumentos de pago. Pero la acción se ejecutó. Se ejecutó y obtuvo un ingreso dentro de Estados Unidos. Entonces está obligada a pagar impuestos por eso. Pero también te digo esto. Puede también rebajar o descontar todos los gastos relacionados con eso. Para la niñera tuvo que... la gasolina, las millas. La gasolina, no, tal vez cosas que utilizó. Sí se movió. Pero tal vez ella utiliza un uniforme, que se compró un uniforme. Tal vez utiliza materiales didácticos, porque cuidar a un niño no es simplemente cuidarlo y dejarlo durmiendo ahí o tirarlo en el piso para que camine. Es tener materiales didácticos que el niño pueda aprender, que pueda hacer algo. Entonces tal vez esa persona compre esos materiales y entonces tal vez pueda deducir esos materiales. Puede ser maestras a domicilio, terapista, la baby sister, cualquier persona. Todo lo que no entre en un pago que se te está haciendo, digamos que 15 y último a través de una empresa, sino que lo haces tú personalmente, ¿no? Claro, y usted recibió un ingreso por eso, usted tiene que declararlo. Recuerda que Zelle, Venmo, Cash App, PayPal son instrumentos, o sea, son instrumentos de pago, plataformas de pago. Aquí lo importante es que usted sepa que todo ingreso es tributable.
No importa, Y ya no tiene no importa la un fuente. límite. O sea, Lo que pasa es que cuando usted trabaja, y esta pregunta es súper importante porque siempre me la hacen, es ¿desde cuándo estoy obligado a pagar impuestos? Ok, si una persona, hay dos formas de hacerlo. Uno, si usted trabaja usted trabaja para alguien, usted tiene un hijo, por decir algo. Entonces, su hijo trabaja en Chick-fil-A y se ganó $7,000 en el año porque trabajó un part-time. Pero en ese part-time, a ese chico le dieron una forma W2. Entonces, en esa forma W2 dice que le retuvieron seguro social, Medicare y taxes. Y le retuvieron $300 de taxes, $500 de taxes. Él está obligado a hacerlo con una declaración de impuestos. En primera instancia, no, porque la deducción estándar para esa persona es mayor a lo que él se ganó. En primera instancia, no está obligado. Pero él puede hacer una declaración de impuestos para reclamar ese dinero que le retuvieron de impuestos, los $300, los $500, lo que haya sido. ¿Y puede seguir siendo dependiente de Sacha? Sí, puede seguir siendo dependiente de Sacha. ¿Qué pasa? Cuando es W2, está a discreción ya si el niño, mira, pero es muy poquito, más va a cobrar el contador de lo que me van a devolver. Entonces, ¿sabes qué? Como estoy bajo esa cantidad, no estoy obligado a hacerlo. ¿Qué pasa si se ganó los mismos $6,000, pero por $10.99? Por una $10.99 NEC. Le pagaron a la muchacha que cuidaba al niño por las terapias, por no sé, yo lavaba ropa, sí, o por las clases de natación. Las clases de natación. Allí sí estás obligada a hacer la declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque ese dinero, si te das cuenta, cuando trabajas bajo relación de dependencia, a ti te sacan del cheque en la retención, Seguro Social y Medicare. Cuando a ti te pagan todo, no has pagado Seguro Social y Medicare. Entonces, tú estás en la obligación de pagar el Seguro Social y el Medicare. De ese dinero, esos $5,000 que te ganaste. Entonces, estás obligada a hacer una declaración de impuestos, deducir los gastos que tengas relacionados con tu actividad comercial o lo que estés haciendo y pagarás impuestos por la diferencia. Income Tax, Seguro Social y Medicare. Alabado, como dice aquí nuestra gente cubana. ¿Qué puedo hacer? Y no lo vas a decir, va a pagar menos impuestos, porque al final eso es lo que uno oye en la calle. Yo me imagino que cuando se sientan contigo uno dice, ay, Franco, por favor, pero yo tengo un amigo que él agarró y pagó poquito. Yo creo que probablemente la mejor palabra sea maximizar la declaración, ¿no? Claro. Pero ¿qué cosas tú puedes recoger de lo que normalmente tú le dices a la gente? Mira, aquí puedes hacer esto, como eso que estás diciendo. Claro. Puedes reducir dependiendo del oficio que tú hagas. La respuesta es depende. Depende de la situación, ¿no? Si usted es una persona que trabaja en Walmart, no hace más nada, y le dan un W2, y usted tiene un seguro médico del mercado, lo Obamacare, usted no puede hacer más nada. Lo que dio, ¿sí? Entonces viene una variante. ¿Qué edad tiene la persona? Tiene 66 años. Hay una deducción adicional este año de $6,000. La persona tiene casa. Entonces vienen las preguntas. ¿Tienes una casa? Sí. ¿Pagas el mortgage de tu casa? Sí. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los taxes de la propiedad? ¿Diste donaciones a la iglesia? Gastos médicos y medicinas, podemos incluirlos también, ¿sí? Entonces, todo va a depender del caso particular. Esa persona que trabaja por W2, pero aparte hace el trabajo de handyman. Ok, interesante. ¿Cuánto ganaste como handyman? ¿Utilizaste el vehículo para trabajar como handyman? Ahí podemos tomar una deducción. Sí, pero cada caso es muy puntual. En muchos casos, cuando la persona solamente trabaja con la forma W2, pues solamente podemos deducir cosas en una deducción detallada que puede ser taxes de la propiedad si tiene una casa, seguro médico, los gastos médicos que pague, los intereses de la propiedad y las donaciones que hayas hecho. Un punto importante con la modificación de esta ley, que el año pasado, para poder, en la deducción detallada que te estoy comentando, los taxes de la propiedad tenían un techo, un tope hasta $10,000, ahora este año es hasta $40,000. Okay. Entonces, las personas van a poder, el que tenga una propiedad que pague $10,000, $15,000 de taxes, va a poder rebajar esos $15,000 completos como una deducción detallada dentro de sus deducciones detalladas. ¿Qué pasa si la persona trabaja de manera independiente? Es un realtor, es un comisionista, es un vendedor de seguro, que es el construcción, que está en construcción, la gente que hace Uber Eats, que te lleva el delivery. Entonces, allí sí podemos maximizar los ahorros. ¿Qué podemos hacer? Primero, esa persona, me imagino que ya el año pasado, antes del 31 de diciembre, cambió el carro y se compró una camioneta. ¿Para qué? Para tratar de aprovechar la mayor cantidad de la depreciación de ese vehículo.
esa persona puede, si tiene una oficina en casa, me pasa mucho con nuestros amigos, nuestra comunidad de amigos realtor. Ellos tienen su oficina, algo parecido como esto, un espacio en su casa, entonces ellos pagan agua, luz, teléfono, internet, arrendamiento en su casa, y ellos pueden deducir una partecita, se hace una regla, se saca cuánto es el espacio que utilizan y podemos sacar cuánto representa eso del total de la propiedad para poder deducir una parte de esos gastos. Qué importante eso que estás diciendo, Franco, porque justo después de la pandemia hubo muchos oficios que se llevaron. Es más, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una radio. En la radio después de la pandemia no hubo más recepcionista. O sea, ahí está el escritorio, pero ahí, o sea, nos dimos cuenta que, bueno, era algo que a lo mejor nos podíamos ahorrar o se podía ahorrar la radio. Quiero decir, mucha gente siguió trabajando desde su casa, como tú lo estás diciendo, o bueno, rentó una oficina con un par de amigos y cada uno se dedica, uno hace realtor, la otra hace podcast, el otro, no sé, hace sus asesorías de comunicaciones. ¿Todas esas cosas son deducibles de tu declaración? La puedes deducir de la declaración. De hecho, si tienes la oficina en casa y tienes una actividad comercial y estás generando dinero desde casa, puedes, como te dije, o sea, no es que vas a tomar todo el gasto, puedes tomar una porción. O sea, si la casa utilizas una cantidad de pies cúbicos de tu casa, sacas la cuenta y sacas cuánto representa eso del total del área de tu casa y puedes aplicárselo como un gasto ¿a qué? A los pagos de utilities, pago de internet, pago tal vez de la renta, en este caso si está una propiedad rentada, y lo puedes deducir siempre y cuando sea una posición conservadora. Claro. Una posición conservadora no es que no, lo que pasa es que yo tengo 4 cuartos y utilizo 3 cuartos para el negocio. Y porque yo me he visto allá y hago aquí en la computadora. Mi esposo, mis hijos, yo todos vivimos en un solo cuarto, no utilizamos nada. Entonces claro, eso es importante. Conciencia. Sí, tienes que hacer. O sea, claro. Entonces, lo puedes deducir. Muchas personas no saben, tal vez no entienden cómo funciona el tema de las millas que puedes deducir, los gastos de mantenimiento de vehículos, la gasolina, la depreciación del vehículo también. Tienes que mirar cuál te da mejor resultado para aprovecharte una sola vez. Importante, tú no puedes deducir millas y deducir depreciación al mismo tiempo. No se puede. Claro. Y puedes deducir publicidad y propaganda, todo lo que pagues a personas que te ayudan, a subcontratistas, todas las cosas que tú supply, que compres para la oficina, gastos de abogados. Por ejemplo, una persona que tiene su trámite migratorio, está pagando un abogado, pues si ella no le paga al abogado, pierde su estatus, y si pierde su estatus no puede trabajar, no puede hacer el negocio, claro. O sea, puede deducir los gastos. Entonces, a veces pensamos, y sobre todo me pasa con los realtors que dicen... Eso no lo sabía, Franco. No, lo que pasa es que yo solamente pago el MLS. Y yo, ok, y las reuniones que hiciste, cuando hiciste el open house de la casa, cuando hiciste, por lo menos cuando hiciste una reunión, estos días fui invitado a una reunión eran todos realtors, y entonces ellos querían saber cómo los va a afectar a ellos los impuestos y cómo pueden hacer. Entonces, ellos invierten en eso, entonces todos esos gastos son deducibles. Que la ropa con la que tú te vistes, que la utilizas para tu casa, para trabajar, no es deducible, no vas a poder deducir, pero hay muchos gastos que puedes deducir. Franco, dijiste algo súper importante, y antes de pasar a nuestro próximo segmento, que además me lo copié de ti, porque es muy bueno, el de las preguntas a Franco, que vamos a hacerlo ahí tipo pregunta-respuesta rápida. Dijiste algo que tiene que ver con los gastos que se hacen abogados. Y quería detenerme porque hay mucha gente, nuestros inmigrantes, que obviamente por el proceso que se ha ido acelerando, están empezando a llamar los casos de asilo, están empezando a agilizar si usted tenía otro tipo de caso migratorio. Para ponerte un ejemplo, en estos días hablé con unos amigos, tengo la cita, tenían 10 años esperando para que los llamaran al asilo, van a la cita y entonces me está hablando, bueno, no, porque es que al abogado tuvimos que pagarle, no sé, creo que me dijeron $3,000. Y entonces teníamos que hacer por ley, teníamos que llevar un traductor. Y el traductor cobra $1,500. Claro, yo decía, $1,500 el traductor. Y yo iba sumando y sumando, y tú ahora estás diciendo, ese tipo de gastos se puede entonces incluir aquí. Claro, ¿qué pasa? Si yo tengo un trabajo por cuenta propia, yo me dedico, no sé, soy constructor, soy comisionista, yo necesito mantener un estatus legal dentro de los Estados Unidos. O sea, porque ¿qué pasa? O sea, todo viene en conjunto. Si yo no tengo ese estatus legal, no tengo la habilidad de poder trabajar, ¿no? En este caso. Entonces, yo pudiese deducir los gastos de abogado. ¿Qué pasa con esto? Sachi, es súper importante.
¿Cuándo tú puedes deducir gastos? Puedes deducir gastos cuando los gastos están relacionados con tu actividad de negocio. Pero si tú eres una persona que trabajas para alguien por W2, tal vez no tienes esa misma posibilidad de poder deducir esos gastos porque no existe que le puedas colocar un gasto si trabajas si trabajas para alguien en particular, ¿no? Entonces, cada caso es particular, o sea, cada caso se debe tomar con detenimiento para poder analizarlo y poder establecer cuáles son los gastos que vas a deducir cada persona. Pero son muchos los gastos y muchas personas a veces no se toman el tiempo de revisar cuáles son los gastos que tienen para poder deducir. Y como esto lo están diciendo mucho en Instagram, están dejando mucho dinero sobre la mesa que obviamente no están reclamando gastos y están pagando mucho más impuestos. Y el tema es como, para cerrar la pregunta es, Franco, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? No es pagar menos impuestos, es pagar el impuesto justo. Correcto. Bueno, por eso es que usted tiene ahí un especialista. Tiene que ir a la persona correcta. Claro. Ajá, Franco. Pregúntale a Franco. Ajá. Aquí me vas a ayudar. Yo vi algunas que estaban interesantes. Ajá. Creo que algunas ya la hemos respondido. Ajá. Creo que la más importante, yo creo que todo el mundo tenía los pelos de punta con lo de, bueno, y ahora van a ver mi información. Bueno, ya dijimos que no necesariamente, pero igual hacer las cosas bien o procurarlas hacerlas bien. La gente que gana con propinas, que le dan propinas. Ajá, lo declaro, no lo declaro, tiene un límite. Ahí te voy a dar un chiste, no es un chiste, pero ahí fue una consulta que estuvo el sábado, que, no sé si la escucharon por ahí, pero lo voy a decir. Si tienes propina, chévere, las personas que trabajan y reciben propinas calificadas, no es que viene alguien a mi oficina y me dice, Franco, me encantó cómo me atendiste, toma una propina de $200 y yo voy a reducir esa como propina. No. ¿Qué es calificada? O sea, el gobierno sacó una lista una lista cuáles son las actividades que pueden recibir propinas. Okay. Entonces, bueno, lo que normalmente reciben propina. Entonces, ¿qué pasa? La propina la puede recibir una persona que trabaja bajo relación de dependencia o una persona que trabaja de manera independiente. Entonces, para que pueda reducir esa propina, esa propina se tiene que declarar ante la IRS. En el caso, supongamos, en este caso, un barista, que él recibe propinas, tiene horas extras, que debería ser la otra pregunta que me tienes por allí, seguramente. Sí. Entonces, esa persona va a poder deducir las propinas en su declaración de impuestos. Okay. Entonces, la pregunta que me hicieron la semana pasada, me hicieron dos preguntas. La primera, Franco, me dijeron que si yo tengo propinas, a mí me van a devolver el dinero de la propina. No te van a devolver el dinero de la propina, es un ajuste. Por ejemplo, si usted ganó, usted es soltero, y usted se ganó $50,000 y usted tiene $20,000 en propina o $10,000 en propina, usted va a poder ajustar esos $10,000 de su ingreso. O sea, hay una forma en específica donde se van a colocar esos $10,000 para que cuando usted diga tengo 50 menos 10, ¿sí? Me quedan 40. Que por cierto, felicidades si le dan $10,000. No, yo estaba preparando unos taxis ahorita. Un muchacho, un barista, recibía $23,500 de propina. Claro, hay oficios de oficio. Hay oficios de oficio. Sí. Y cuando hablé con uno de los mesoneros, me dijo, no, yo saco como el doble en propina. Pero entonces, ese tipo de... Allí también entran, Franco, por ejemplo, hay muchas empresas que dan de lo ganado o no. No necesariamente, pero dan en diciembre un bono por productividad. No, los bonos son bonos y las propinas son propinas, porque las propinas el empleador tiene que declararlas como propinas. Para que sean propinas calificadas. Pero los bonos también se declaran. Todo se declara. Todo se declara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, con estas propinas? Entonces, esa persona va a poder ajustar, me explico. Entonces, la deducción estándar de esa persona, supongamos que son $15,700. Más $10,000, tengo $25,700. O sea, de los 50, él va a poder ahora rebajar una deducción de $27,500, por decir un número. Entonces, va a pagar impuesto por la diferencia. Claro. O sea, que a mayor propina, su deducción estándar va a aumentar producto de esa deducción adicional. Y la persona va a pagar menos propina. Va a pagar menos impuestos. Sí, este muchacho que le hizo los impuestos se ve beneficiado. Sí, se ve beneficiado. Hay un tema, que es el otro tema también, que si la tienes ahí puedes hacer la pregunta o continúo con el mismo barista, que es, ese barista también tenía hora extra. Tenía overtime. Entonces, ok, Franco, si yo me gané $13,000, $12,000 de overtime, ¿me van a devolver el dinero? No es que te vas a descontar los $12,000. Claro. Tienes que hace muchísimo tiempo no hacíamos cálculos matemáticos, tenemos que hacer un cálculo matemático manual.
por lo menos en el año 2025, la forma W2 no dice cuánto es el overtime. Ok. Entonces hay que solicitar. En cuanto a la propina sí, pero en cuanto a la propina no. sí, pero el overtime no, porque el Ok. overtime va como salario arriba. Claro. En la línea número 1. Entonces hay que solicitar el último recibo de pago de esa persona para ver cuánto es el total de horas que trabajó, cuánto es la cantidad. A eso restarle, porque lo que es deducible como overtime es esa diferencia del 0.5%. Ay, caray. O sea, porque el overtime que es 1.5, ¿sí? A ese 1.5 yo tengo que restarle ese 100% o ese 1% y me queda el 5 nada más. Eso es lo que realmente se va a deducir. Entonces, el contador, no es que usted tiene $12,000 de overtime y usted le van a rebajar 12,000, no. De esos 12,000, ¿cuánto representaba tu hora regular? 10,000. Y los otros 0.5 eran 2,000. Lo que usted puede rebajar son 2,000 nada más. Como deducción. Entonces, esto es súper importante porque esto pudiese levantar las auditorías ante el IRS, porque el que haga el cálculo y no lo haga de manera correcta va a tener la situación de que seguramente le vaya a llegar una carta al IRS con un ajuste a la planilla, porque el IRS sí se va a dar cuenta. Ay, caray. Una pregunta que me hicieron el día sábado es, esto es una verdad. Trabajo en hay un lugar que está aquí en la autopista. Famoso, ¿verdad? Famoso. Que hay Rosado. Sí. ¿No? Que no sé por dónde vas, pero yo creo que sí, es por ahí. es ese mismo donde hay bailarinas, unas muchachas que bailan. Sí. Ellas reciben propinas. Esas propinas son propinas calificadas. Y la respuesta es no son propinas calificadas. Ellas no van a poder deducir esta deducción que tienen de las propinas, aunque trabajan por cuenta propia, porque es un trabajo, claro. No lo van a poder deducir. ¿Por qué? Porque la ley excluyó específicamente las propinas recibidas por venta de sustancias ilegales y por el tema de ¿cómo? Se me fue. Como un servicio. No, servicio a adultos. Ok. De entretenimiento que no sabía de adultos. ¿Cómo llamar? Ya. Sí, mira, es que no estamos acostumbrados a eso. Servicios de entretenimiento de adultos, entonces está Chico, ya excluido. yo sé cuál es el titular. Aquí van a empezar a decir aquí que todo el mundo sí. Trump, no, la nueva ley favoreció. El servicio de entretenimiento de adultos no está contemplado, entonces tienen que excluirlo. O sea, no pueden tomar esa deducción. Bueno, se beneficiaron. No, realmente no, porque van a tener que pagar taxes por todo, no pueden excluir esa cantidad de propina. ¿Verdad? Es que las propinas que reciban, las que hacen ese servicio de entretenimiento de adultos, si es en este caso, el mesonero del restaurante puede deducir hasta 25,000. Ellas no pueden deducir nada porque está excluido esa actividad. Yo te había entendido al revés. No, o sea, como que no tenían manera de. Porque como es algo que en todo caso se maneja como en efectivo. No, pero no. Si supieras que si usted le paga en efectivo, le dan propina y usted declara esa propina, hay una forma para declararla, no hay ningún problema con eso. Okay. Pero ¿qué pasa? Si es calificada, la puedes deducir. Pero en el caso específico de eso en particular, no lo puedes deducir porque está excluido. Sí, o sea, no lo consideran la ley como te dice, a lo no, mejor. ¿sabes qué? No, esta no. Okay. Esta no. Entonces no lo puedes hacer. Entonces, el tema de las propinas y el tema del overtime es súper importante. Y si tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer los impuestos porque se va a prestar para muchas cosas. Claro. Franco, ya tengo la jefa diciendo que nos vayamos, pero en el caso de las familias, bueno, que más que todo es nuestra clase media y donde está la mayor cantidad de gente de nuestros inmigrantes y yo diría que de la nación. Cuando estamos casados, bueno, obviamente declaramos nuestros impuestos casados, pero hay muchas familias, sobre todo compuestas. Recuerdo que hablábamos en el programa anterior de tengo a la novia embarazada, no nos hemos casado, pero bueno, estamos en la casa, presentamos separados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo me conviene más? O familias que definitivamente no se quieren casar y viven como que la mitad del tiempo uno en una casa y otro en otra, que lo he visto mucho. Ya, claro. Está pasando muy a menudo, pero tienen cosas en común. Entonces, ¿qué crees que es lo mejor? Okay. Y cuando tienen hijos también. Claro, ¿qué pasa? Si usted está casado y vive en el estado de la Florida, que no es un estado comunitario, entonces usted
tiene que hacer la declaración o casado conjunto o casado declarando por separado. No quiere decir que usted viva separado, sino que por alguna razón usted hizo su esposo, usted gana menos, su esposo gana más, o usted trabaja para alguien y le sacan los impuestos, usted está al día con sus impuestos, pero su esposa, ¿sabes qué? Trabaja, es comisionista y no paga, no anticipa impuestos al gobierno, entonces las personas optan por hacer casado, declarando por separado. ¿Qué pasa si una familia no está casada? Pues en la Florida no te obligan a hacerlo como casado, o sea que esa persona, si esa persona vive con el papá, la persona, la pareja y el niño, entonces la mamá puede hacer la declaración de impuestos como jefe de familia y él como soltero. Okay. ¿Sí? Es que la persona no trabaja, yo pago todo. Entonces, bueno, si es hijo tuyo lo podrás reclamar como dependiente y la colocas a ella como tu dependiente también. No es mucho lo que te van a dar, pero te lo colocas como dependiente. Porque si no estás casado en Florida, no puedes hacer la declaración conjunta. Existen otros estados donde el concubinato sí lo aceptan como un matrimonio. Entonces, ahí en esos estados sí tienes que hacer la declaración en casado conjunto. Entonces, eso es súper importante porque, estimados amigos, este año es de transición. Este año un año muy importante. Usted cuando firma una declaración de impuestos, usted dice que bajo fe y juramento, usted sabe que lo que está ahí está correcto. Y toda cosa que usted haga contrario a lo que diga la ley, es una violación de la ley y puede ser considerado como un fraude. Y para que usted lo deporten simplemente tiene que escucharse la palabra fraude, usted es fraudulento, usted ya tiene una boleta de salida rápida. Sí. Así que cuídese, haga su declaración correctamente, pague los impuestos que tenga que pagar, que usted está en un país de orden y verá que todo le va a ir bien. Franco, ya para despedirme, y quiero dejarte estos últimos segundos a ti, porque tenía preguntas, pero yo creo que las hemos ido desarrollando en el transcurso de la conversa. ¿Hay algo que tú digas, mira, Sasha, no hemos dicho esto, y yo no me puedo ir de Inmigrantes Podcast sin que la gente sepa esto? Aunque creo que hiciste un buen cierre en este momento, ¿no? Cuando hablaste de lo del fraude y todo, porque yo creo que es lo más correcto. Claro. O sea, tenemos que hacer las cosas bien. Pero dependiendo de lo que tú ves, la gente que te llega, con la gente que tú te sientas, esos 20 años de experiencia que tienes, ¿qué le puedes decir a la gente? Si usted trabaja por cuenta propia, incorpórese, haga un negocio. Abra su LLC, su corporación, porque esta ley fue modificada para ayudar a las grandes corporaciones. Eso le voy a decir. Si trabaja de manera dependiente en un trabajo, le pagan por W2 y usted tiene un negocio aparte, hace, no sé, repara, hace un handyman, hace reparaciones y mantenimiento de aire acondicionado, incorpore ese negocio. Porque tal vez si usted generó una pérdida, una ganancia, usted pueda ver un mayor beneficio. Y número 3, súper importante, planifíquese. La planificación es la base de todo. No espere el 31 de diciembre del 2026 para saber qué va a hacer con los impuestos del 2026. Planifique desde ahora su futuro, su presupuesto familiar, su presupuesto de negocio y trate de llevarlo adelante. Exactamente. Mil gracias, Franco. Yo creo que te faltó la 4. ¿No? ¿Me faltó la 4? Bueno, que te llamen a ti. Bueno, todo viene por añadidura ya. Ya todo llega. Estamos a la hora. ¿Y tienes que actualizar el libro o no? Muchas de las cosas se mantienen. Sí, estamos haciendo una actualización del libro. Okay. Ya tenemos el otro libro, ya lo tenemos ya caliente, está que quema, pero no lo hemos sacado todavía. También tenemos una revista que estamos sacando, que ya está hecha y también. Y son muchas las cosas que estamos haciendo este año para ayudar a nuestra comunidad latina. ¿Para qué? Para que usted haga las cosas de la manera correcta. Estoy en Instagram. Tengo muchos videos. Tengo en YouTube. Tu podcast. En el podcast. También en YouTube tengo una cantidad de videos interesantísimos que los pueden escuchar. Así que información hay. Y las preguntas, cuando usted quiera. Además, creo que es lo más fácil estar conectados allí en Instagram y todo eso. En el podcast te hacen una pregunta y tú respondes en realidad bastante rápido. Y si no, bueno, pues escríbale y vaya a presentar su declaración con él. Enormes gracias por habernos acompañado. Qué chévere además esta primera edición contigo, Franco. Gracias. Que la vamos a bautizar. Yo creo que lo bueno y las cosas buenas y sobre todo en donde podemos dar un servicio cuando ya se hace, es costumbre y nos va bien como que esta la edición. Así que bueno, les habló Sasha Escalante. Estoy acostumbrada a decirles habló, pero me están viendo porque trabajo en radio. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Esto fue Inmigrantes Podcast.